La felicidad no es la ausencia de conflicto, sino que es la real capacidad de poder lidiar con él. La felicidad no aparece cuando tu vida está en calma. Aparece cuando tú eres capaz de permanecer de pie, incluso cuando la vida continúa moviéndose, continúa temblando. Vivimos en una época que te vende alivios instantáneos, apps para evitar pensar, frases motivacionales para evitar sentir y un ideal falso donde estar bien significa no tener conflictos, evitar los conflictos. Pero Erich Fromm, un filósofo y psicoanalista, aterrizó todo esto de golpe. Como te decía, la felicidad no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de lidiar con él. Y quizá nadie te lo dijo así de directo, pero lo necesitas ahora. No estás fallando porque tienes problemas, estás viviendo. Y todavía puedes aprender a enfrentarlos sin destruirte en el proceso. Hoy te quiero acompañar desde un lugar distinto, no para que escapes del conflicto, no, sino para que desarrolles la fuerza interna que te permita atravesarlo con claridad, con carácter, pero con calma. Y aquí es donde me gustaría hablar de este engaño de la sociedad sin conflictos, donde desde pequeño nos enseñaron a evitar el malestar, a ser tranquilos, cálmate, cállate, correcto, positivo, a no incomodar a otros con nuestras emociones, a no generar conflicto. Creímos que la vida bien vivida era la que fluía, sin roces, sin contradicciones, sin dudas. Pero la realidad adulta te golpea diferente. No existe crecimiento sin tensión. No existe autenticidad sin incomodidad. Y no existe vida real sin conflicto. Y los conflictos no son una falla del sistema, son el precio natural de ser un ser humano consciente. Si hay conflicto en tu vida, no significa que estés mal, no. Significa que estás en movimiento, significa que estás intentando vivir de verdad, significa que estás despertando. Te había mencionado también lo del bienestar inmediato. ¿Y cuál es la trampa en esto? Nuestra cultura actual te vende una receta que es bastante peligrosa. Si algo te duele, elimínalo. Si algo incomoda, evita. Si algo te exige, suéltalo. Pero la vida no funciona así. Huir de cada conflicto es como apagar la alarma de incendio en lugar de ir a apagar el fuego. Alivia por unos segundos, pero te destruye después. La verdadera pregunta no es ¿cómo evito el conflicto? La verdadera pregunta es ¿cómo atravieso este conflicto sin perderme a mí mismo? Porque tú no necesitas una vida sin problemas. Necesitas una vida donde puedas mirarte al espejo sin sentir que te abandonaste. ¿Y eso cómo se construye? Eso fácilmente se construye enfrentando, no evitando. Y para no evitar el conflicto, analicémoslo un poco, veamos qué psicología hay dentro del conflicto. El conflicto no es un enemigo, el conflicto es un síntoma, es una señal, como te decía, es un espejo para ver tu reflejo. El conflicto es una fricción entre tres fuerzas internas. Primero, lo que eres. Segundo, lo que quieres ser. Y tercero, lo que temes perder en el proceso. Cuando esas tres fuerzas chocan, aparece la confusión, el miedo, la ansiedad, la evitación, el evitar. Y es aquí donde muchos creen que fracasan. Pero en realidad el conflicto solo señala que llegó el momento de crecer. Es la frontera entre tu yo actual y tu yo que viene. Los estoicos también veían esto. El conflicto es el gimnasio del carácter. No existe un dominio propio sin incomodidad. No existe sabiduría sin contradicción interna. No existe fortaleza emocional sin atravesar ninguna tormenta.
Y tú ya viviste varias. Lo sabes. La verdadera razón por la que el conflicto podría doler, ¿cuál sería? ¿Por qué doldría tal vez? Y el conflicto no te va a doler porque seas débil. Tal vez duele porque exige, en primer término, renunciar a comodidades. Rompe historias que te contabas a ti mismo. Revela verdades que preferías no ver. Te obliga a actuar cuando preferías quedarte quieto. Duele porque toca fibras muy profundas, autoestima, pertenencia, identidad. Pero ese dolor no es señal de falla, es señal de transición. El dolor del conflicto es un dolor que te estira. El dolor de evitarlo es un dolor que te encierra. Y tú estás aquí porque ya sabes que evadir sale caro. Carísimo. Tu relación contigo está definida por la relación con el conflicto. Nuestra libertad, la libertad humana, tiene dos caras. La libertad de elegir y la responsabilidad de sostener lo que elegiste. El conflicto aparece cuando esas dos caras chocan, cuando quieres avanzar, pero te cuesta sostener tus decisiones, cuando quieres paz, pero no quieres hablar lo que incomoda, cuando quieres amor, pero evitas poner límites, cuando quieres cambio, pero abrazas demasiado tu zona cómoda. El conflicto es la intersección donde te encuentras contigo mismo. Tu vida empieza a cambiar cuando dejas de ver tus conflictos como interrupciones y los ves como el camino más corto hacia tu mejor versión. El error más común es creer que el problema es el problema. Cuando algo duele, creemos que el problema es lo que pasa. Pero en psicología profunda, muchas veces el problema no es el conflicto, es tu relación con el conflicto. Ese es el problema. Te pongo un ejemplo cotidiano. Dos personas viven exactamente el mismo desafío. Una se derrumba, la otra se fortalece. La diferencia no está en el desafío, está en su capacidad emocional para sostener la tensión propia del desafío. Y esa capacidad se entrena. ¿Y cómo se entrena? Poniéndolo a prueba. Exactamente igual que un músculo. ¿Recuerdas que te había hablado del gimnasio? Una vida madura no es una vida sin conflicto, y esto es central que se entienda. Es una vida donde tú eres más grande que tus problemas. Y eso significa tres cosas que es muy importante que las tengas claras. Primero, aceptar el conflicto como parte de tu biología emocional. Segundo, comprender qué te está revelando ese conflicto sobre ti mismo. Tercero, responder desde tus valores, no desde tus impulsos. Parece simple, no lo es. Sin embargo, puede transformar tu vida. Te he mencionado muchas veces en mis videos que desde una mirada estoica no puedes controlar lo que ocurre afuera, solo lo que ocurre dentro de ti. Y a eso debemos agregar que lo que ocurre adentro es la llave para construir relaciones sanas con el mundo. Es decir, estas relaciones sanas terminas construyéndolas tú. El conflicto no es un obstáculo, el conflicto es un maestro y tú puedes aprender a escucharlo sin miedo. Perdón, se me seca un poco la boca. Ahora, ¿cómo podríamos aprender a lidiar con el conflicto pero sin caernos, sin quebrarnos? Ahora vamos a entrar en lo práctico. Y aquí es donde tu vida realmente puede cambiar. Ojo, porque no basta con entender estas ideas, hay que vivirlas. La verdadera fortaleza emocional no aparece cuando evitas los problemas, ya te lo dije.
sino cuando eres capaz de permanecer contigo mismo mientras los atraviesas. Y aquí entran tres habilidades que son centrales desde la psicología clínica, desde el estoicismo y desde la madurez personal. Primero, sostener el conflicto sin colapsar. Muchos creen que lidiar con un conflicto significa resolverlo rápido, pero no. El primer acto de fortaleza es no apagarte cuando el conflicto aparece. ¿Qué es lo que es sostener un conflicto? Sostener un conflicto es permitirte sentir la incomodidad sin reaccionar impulsivamente. Abrir espacio a las emociones que están llegando, analizarlas. Evitar la fantasía de que si espero lo suficiente, va a desaparecer solo. Observarte por dentro como quien observa una tormenta, pero desde un refugio consciente. Sostener no es aguantar. Sostener es mirar de frente sin destruirte por dentro. El 90% de los conflictos se agravan porque las personas quieren escapar demasiado rápido. Pero tú ya no estás para huir. Estás para madurar. Segundo, cultivar una narrativa interna que sea honesta. Tu mente siempre te va a contar historias. Algunas te ayudan, otras te sabotean. Ejemplos típicos. Hay muchos. Por ejemplo, cuando te castigas, esto me pasa porque soy un desastre, siempre me equivoco. Esta persona debería entenderme sin que yo diga nada, tal vez, esperando que el otro sea un mentalista. Pero una narrativa honesta es muy distinta. Por ejemplo, esto me incomoda porque toca tal vez algo que yo no he resuelto. Ante, por ejemplo, un caso, una situación que haya que enfrentar, tengo miedo, pero aún así puedo enfrentar esa conversación que tanto me asusta. No necesito que el conflicto sea perfecto, necesito ser claro. Una vida plena no la construyen los hechos, la construye la historia que te cuentas sobre esos hechos. Y tú puedes cambiar esa historia cada vez que eliges hablarte con verdad. Tercero, aprender a actuar desde tus valores, no desde tu ansiedad. Los conflictos generan ansiedad, pero la ansiedad necesita urgencia. Tus valores necesitan dirección. Y aquí te puedo dar un ejemplo concreto, porque si valoras la honestidad, tu acción será hablar. Si valoras la calma, tu acción será pausar. Si valoras el respeto, tu acción será expresar límites, pero sin atacar. En cambio, si actúas desde la ansiedad, lo de siempre y lo primero, reaccionas demasiado rápido. Dices cosas que no piensas. ¿Te ha pasado? Evitas conversaciones que importan. Te castigas a ti mismo por sentir lo que sientes. La diferencia entre actuar por ansiedad y actuar por valores es la diferencia entre destruir relaciones o construir carácter. Y tú estás aquí para lo segundo, siempre, para construir carácter. Hay otro punto que el conflicto hace por ti, y el conflicto en realidad te revela. Cada conflicto te muestra algo. Y no es... O sea, en realidad son varias cosas. Por ejemplo, muestra tu nivel de responsabilidad emocional, tus heridas no resueltas, tus límites, tus miedos, tus patrones relacionales, tu capacidad de reparación, tu nivel de madurez en vínculos importantes. En otras palabras, el conflicto te desnuda por completo. Te muestra lo que funciona en ti y lo que aún no funciona, eso que no puedes sostener. Esto puede doler, claro que sí, nos duele a todos, pero no es malo. Es información valiosa.
información que apunta a tu propio desarrollo. El conflicto revela lo que te falta para convertirte en la persona que dices que quieres ser. Eso es un regalo, aunque a veces venga envuelto en caos. ¿Y de qué manera dejamos de evitar? ¿De qué manera damos ese paso que la mayoría se niega a dar? Evitar el conflicto parece fácil, pero trae muchas consecuencias. Trae una desconexión emocional, un resentimiento acumulado, ansiedad social en tus relaciones, decisiones impulsivas, autoengaño, sobrecarga mental. Incluso podría ser pérdida de identidad, incapacidad de lo que estábamos hablando justamente, incapacidad de poner límites. Cuando evitas demasiado, te pierdes. Cuando enfrentas, te encuentras. Y esto tiene que ver con las conexiones neuronales de nuestro cerebro, que trataré en otro video. Tú ya lo sabes. Cada conflicto evitado es una factura emocional que se paga después. Esto no es gratis. Y esa factura casi siempre es mucho más alta que la incomodidad que te hubiera originado el enfrentar el conflicto en ese mismo instante, es decir, a tiempo. Y aquí aprovecho de hacerte una pregunta, a ti que estás mirando. ¿Qué tipo de conflicto estás enfrentando hoy? Porque hay 3 tipos de conflictos que son fundamentales, y distinguirlo cambia cómo actúas. El primero, el conflicto externo, con personas, decisiones, circunstancias, responsabilidades. Aquí el foco es comunicación, más límites, más claridad. Y eso te lo puedo dar con ejemplos bastante fáciles. Por ejemplo, decisiones familiares, conversaciones difíciles, problemas laborales, responsabilidades que evitas, e incluso a veces las 4 están ligadas. Segundo, conflicto interno. Aquí luchas contigo, tus miedos, tu autoestima, tu desorden emocional, tu procrastinación. Aquí el foco es autocompasión, disciplina y orden interno. Tercero, conflicto existencial. Y este es profundo. Tiene que ver con identidad, sentido, propósito, dirección, soledad, duelos emocionales. Aquí el foco es introspección, paciencia, estructura mental y apoyo. Tú no puedes aplicar la misma estrategia a todos los conflictos. Por eso tantas personas se frustran. Usan fuerza cuando necesitan claridad o hablan cuando necesitan silencio. Parte del crecimiento es saber en qué tipo de conflicto estás y actuar desde ese lugar, no desde otro. El ruido mental distorsiona los conflictos mucho, pero la realidad los ordena. Y aquí te dejo una estrategia que utilizo mucho en algunas sesiones de ayuda. El primer paso, definir el hecho. ¿Qué pasó realmente? Solo hechos, no interpretaciones. Paso 2, definir la emoción. ¿Qué sentiste? Tristeza, frustración, miedo, rabia, vergüenza. Nómbralo. Paso 3, define el significado. ¿Qué es lo que contó tu mente sobre lo que pasó? Paso 4, define el valor que quieres sostener. Por ejemplo, ¿qué tipo de persona quieres ser en este conflicto que estás viviendo? Paso 5, define la acción más pequeña posible. Una acción concreta, realizable hoy, no mañana, hoy. Esto transforma conflictos que parecen enormes en pasos mucho más manejables. Todos los que hayan estudiado algún tipo de ingeniería me van a entender. Divide et impera. Y la vida se vuelve mucho más ligera cuando logras separar esto y poner calma incluso en medio del caos. Las personas que más sufren son las que siempre esperan sentirse listas para enfrentar un conflicto. Pero la madurez no aparece antes de la acción, aparece por la acción, debido a la acción.
Porque no es raro. Nadie está preparado para hablar una verdad incómoda, poner un límite, renunciar a un vínculo tóxico, pedir ayuda, responsabilizarse por sus errores. Solamente serás tú, en medio de ese temblor que partí diciendo en este video, quien lo va a hacer, con dudas, con miedos, con voz temblorosa, pero lo vas a hacer. Como se dice en Chile, en mi país, cagados de miedo. Eso es adultez emocional. Eso es crecimiento real. ¿Cómo sembramos esta valentía silenciosa? No la valentía épica o heroica, sino que la valentía diaria, la que nadie ve. Contestaste un mensaje difícil cuando querías huir. Tomaste una decisión incómoda, pero necesaria. No reaccionaste impulsivamente ante un conflicto familiar. Te diste permiso para parar cuando estabas al borde. Aceptaste que estabas equivocado, muy difícil. Cerraste una puerta que te estaba lastimando. Esa valentía silenciosa es la que es el corazón de la libertad humana. Y tú la tienes incluso en días donde tal vez crees que no. Ahora, ¿cómo puedes lograr tener conflictos pero sin dañar tus vínculos? Esta es una habilidad pero sumamente madura que puede cambiar por completo tu vida emocional. El conflicto en sí no destruye vínculos. Lo que los destruye, ¿qué cosa es? Por ejemplo, invalidar, gritar, postergar conversaciones, acumular resentimiento, usar el silencio como castigo, no reparar después, responder desde el ego. Sin embargo, el conflicto bien tratado te acerca, limpia las tensiones, permite reparar, hace crecer la confianza, muestra tu capacidad de amar sin idealizar. Sí, el conflicto, aunque no lo creas, puede ser amor, puede ser cuidado, puede ser camino. Pero solo si tú decides tratarlo con madurez. Cuando estés en medio de un conflicto real, ya sea externo o interno, da igual, pregúntate esto. ¿Estoy respondiendo desde mis valores más altos o desde mis heridas más antiguas? Y ahí lo vas a ver claro, solo tú, en tu intimidad. Muchísimas reacciones no vienen del presente, vienen de traumas antiguos, de historias repetidas, de miedos aprendidos, de la necesidad de proteger versiones tuyas que ya no existen. Responder desde tus valores cambia el conflicto. Responder desde tus heridas te repite la historia. Vamos a parar un poco por el ruido ambiente. Y amigos, bueno, como dije en algún momento tengo que hacer estos videos temprano. Durante el día es demasiada la bulla. Y es normal, ¿o no? Estoy pensando en empezar a levantarme más temprano. Ahora, ¿qué estábamos hablando? De responder desde los valores. Responder desde las heridas. Responder desde los valores cambia el conflicto. Responder desde las heridas repite la historia. Y tú estás en un punto de tu vida donde ya no quieres repetir historias, ¿no es cierto? Yo creo que tal vez quieres escribir nuevas historias. También existe una creencia silenciosa, antes que se me olvide, que arruina la vida emocional de millones de personas. La idea de que vivir debería ser más fácil de lo que realmente es. Y esa es una idea, pero tremendamente peligrosa. ¿Por qué? Crea expectativas irreales. Te hace sentir defectuoso cuando enfrentas dificultades, como que estás mal. Te convence de que algo anda mal contigo, cuando en realidad solo estás enfrentando la vida.
Y lo que encuentro peor de todo, te hace buscar escapes en lugar de soluciones. Y algo que le ha pasado a nuestra sociedad, te infantiliza emocionalmente. El problema es que la verdad es otra. La vida siempre va a incluir conflicto. Evitarlo no te hace libre. Al contrario, te vuelve frágil. Una sociedad inmadura busca comodidad constante, pero una persona madura busca conciencia. Y tú estás aquí para eso, para buscar conciencia. Cuando uno estudia psicopedagogía, conducta humana y también la filosofía estoica, descubres algo que es fascinante. El conflicto es una fuente de desarrollo. Por ejemplo, los músculos crecen por tensión. Se les somete a tensión y luego terminan creciendo, como para resumirlo. La mente crece por contraste. Las relaciones crecen por conversaciones incómodas. El propósito crece cuando el dolor te obliga a reorganizar las prioridades. La espiritualidad crece cuando aceptas que no tienes el control total. Por eso tienes a tantas personas rezándole a Dios cuando hay un tremendo terremoto. Ahí no estás fallando, estás evolucionando. Y esa evolución te está pidiendo que sostengas mejor tus tensiones internas. Otra situación compleja es ¿qué pasa cuando el conflicto viene de alguien que amas? Este es el punto más delicado, porque el conflicto con extraños duele, pero el conflicto con personas que te importan, eso te atraviesa el alma. Y aquí necesito que escuches, pero con bastante calma. No todos los conflictos con personas importantes son señales para terminar las relaciones. No. Muchas veces son una oportunidad para salvarlas, para poder continuar con relaciones mucho más fuertes, mucho más maduras. Pero para eso necesitas 3 habilidades. La primera, escuchar de verdad. No para responder cuando estás escuchando y ya estás con la respuesta en la boca, no, sino para comprender la herida que la otra persona está cargando. 2, ser honesto sin atacar. La verdad no necesita violencia para ser clara. 3, reparar a tiempo. Decir me equivoqué, metí la pata, pero quiero hacerlo bien. Es una forma de madurez que transforma los vínculos. El conflicto puede ser un puente, si no eliges botar el puente, si no eliges quemarlo. Otro punto importante es la relación entre el conflicto y la autoestima. ¿Cómo te afecta? Porque tu autoestima no se construye cuando todo fluye. Se construye en el tipo de acciones que tomas cuando una situación se vuelve difícil. Cada vez que pones un límite, te haces cargo de ti, no abandonas tu voz, lo que tienes que decir, te escuchas antes de reaccionar, eliges lo que te construye por sobre lo que te alivia. Tu autoestima sube 1 milímetro cada vez más. Los conflictos son oportunidades para demostrarte con hechos que ya no eres la misma persona que eras hace un tiempo, hace un mes, hace un día, hace un año, hace un minuto. Que estás creciendo, que estás eligiendo. Tu autoestima es la suma de miles de decisiones pequeñas que tomas cuando en realidad nadie te está mirando. La paz que nosotros tanto buscamos no es la ausencia de conflicto o de problema, es la ausencia de autoengaño. La paz profunda aparece cuando ya no necesitas mentirte, cuando puedes aceptar que lo que no controlas, lo que está fuera de tu alcance, lo que necesitas cambiar, lo que ya no puedes sostener, lo que duele pero que es real, lo que exige de ti una versión más madura. La gente cree que la paz llega cuando el conflicto desaparece. Y no es nada más lejos de la realidad. Pero la paz real aparece cuando el conflicto deja de intimidarte, cuando ya no necesitas ocultarlo debajo de la alfombra, cuando puedes mirarlo con calma, sin ninguna narrativa catastrófica. La paz no es un escenario externo, la paz es una postura interna.
En resumidas cuentas, podríamos decir que una vida sin conflicto es una vida sin crecimiento. Y quiero que escuches esto como si te lo dijera mirándote directo a los ojos. Tú no estás destinado a una vida perfecta. Estás destinado a una vida consciente. El conflicto no es señal de que estás perdiendo, es señal de que estás vivo y que estás avanzando. La felicidad, como te he dicho en varias partes del video, no es evitar el conflicto, es aprender a manejarlo, a navegarlo sin perder tu humanidad. Y tú ya estás caminando hacia eso, con más fuerza, con más claridad y con mucha más calma de la que crees. Respira, respira profundamente. Es suficiente por hoy, pero es un muy buen comienzo para mañana.